Buenas, Julián, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás? Muy bien, Íñigo, muchísimas gracias a ti por la invitación, encantado. Es un tema que ya llevábamos tiempo, sí, queriendo hacerlo, pero por fin nos vemos aquí. Tu Pues podcast, muchas gracias. yo más encantado, queriendo, vamos, escucharte, aprender de ti y que la gente también pueda conocer un poquito más qué haces y a qué te dedicas, porque creo que es una parte de la salud muy chula que a veces la gente no tiene en cuenta. Y un poquito antes de estos temas, Julián, me gustaría que te presentes para que la gente te conozca, quién eres, a qué te dedicas, un poco, qué formación tienes. Muy bien, pues bueno, nosotros hace 10 años fundamos eh, una empresa dedicada realmente a temas de campos electromagnéticos. Esa ha sido nuestra primera especialidad. Yo soy perito judicial en contaminación electromagnética, técnico en calidad de ambiente interior y Y claro, en estos años, sobre todo, hemos podido profundizar mucho en los tóxicos ambientales. Y hemos construido al final una empresa y nos hemos construido como profesionales dentro de esta área. Hemos tenido la suerte en estos años, donde he podido trabajar en clínicas muy importantes de Madrid, en cuanto a todo lo que tiene que ver con tóxicos ambientales. Hemos aprendido mucho y, y claro, llegado el momento, al final lo que hacemos actualmente es trabajar mucho con médicos, con médicos que trabajan desde una perspectiva ambiental, integrativa, y que entienden que la salud no solamente tiene que ver con el cuerpo físico, sino también y mucho con el ambiente que lo rodea. Y esta es nuestra labor, como digo, ya desde hace unos 10 años, cada día intentando especializarnos más. Desde Unidad Verde no solamente trabajamos lo que son campos electromagnéticos, que repito, es una de nuestras especialidades más importantes, sino también trabajamos aspectos como es la humedad y el moho, las micotoxinas, análisis de ambiente, que a día de hoy es algo que está rompiendo muchísimo la salud, podría ser tema de otro podcast, y, pero también, como digo, temas de tóxicos ambientales, consultoría en bioconstrucción y biohabitabilidad, y cada día creciendo en equipo. Tenemos un equipo fantástico de profesionales que está dispuesto siempre a dar soluciones, porque al final de eso se trata, ¿no? De buscar espacios saludables. ¿Sí? No, ya no son espacios solo verdes, no solo ecológicos, sino realmente espacios saludables. Nuestra vivienda es nuestra tercera piel y hemos de entender que una vivienda que no sea saludable eh, o que esté enferma va a implicar consecuencias para las personas que viven dentro de ella. Y a mí la verdad es que la salud me encanta y cada vez que estuve más me doy cuenta de que cada vez hay más temas que también importan. Y uno es este, el que trabajáis vosotros, que creo que es algo que la gente no conoce mucho, esto de que la casa, lo que comentas tú, una tercera piel o qué importancia tiene la salud de la casa luego en nuestra salud. Y también me gustaría saber un poco, Julián, cómo empezaste en todo esto a profundizar en estos temas, porque yo, por ejemplo, que vengo del mundo del ejercicio, pues me voy yendo a otros temas, pero no sé cómo tú te metiste en este mundillo. Ujú. Bueno, yo he tenido siempre una inquietud. Fíjate que mi formación es una formación de empresa, empresarial, Sí. ¿sí? Pero, pero por circunstancias de la vida que a veces estaba orientando, yo siempre tuve mucha inquietud con el tema de las radiaciones, tanto naturales como artificiales, desde muy joven, te hablo de 15 y 16 años, Mm. y, y en este devenir de los años he tenido la suerte, la inmensa suerte, al final de poder desarrollarme. Es verdad que todo tuvo mucho que ver con el conocer y tener ya como amigo y mentor al profesor Christian Bordes. Quizás es un profesional francés, eh, es quizás uno de los profesionales que más bioconstrucción ha realizado en consultoría en los años 80, 90, cuando todavía era todo muy incipiente. Y tuve la suerte de formarme allí en Francia con él, y a partir de ahí ya profundizar mucho, mucho más, ¿no? Porque repito, al final, la, la suerte que tenemos algunos es poder dedicarnos al final a encontrar tu vocación, aunque sea más Mm. tarde. Y esa es como digo, la gran suerte. Y luego la inquietud siempre
porque al final hay mucho sufrimiento, es una cosa, eso es una realidad, hay muchísimo sufrimiento, a un nivel o a otro. Y, y si podemos aportar para paliarlo de alguna manera, ya es algo, por lo menos ya uno tiene la sensación de que aporta algo. Y es así, ¿no? Y es esto, de formación al final, hemos tenido que formarnos en Estados Unidos, en Francia, con profesionales que están mucho más avezados, mucho más avanzados, porque llevan muchos más años de experiencia y también nutriéndonos de todo eso, ¿no? Mm. Y es una suerte también. Una de mis especialidades tiene que ver con la electrofotónica y a día de hoy es con lo que implica los espacios, bueno, en las personas lo que es todo lo que tiene que ver con sus campos bioeléctricos, ¿vale? Su potencial eléctrico, y en los espacios todo lo que tiene que ver con los fotones y electrones que rodean los espacios. Y esto me ha ayudado mucho a complementar y a entender de una forma más profunda los efectos que tienen cuando los espacios están desestructurados. Pero esto es como una casa que está desorganizada, ¿vale? O está llena de enredos. Es difícil manejarse, o una oficina desorganizada puede ser un problema. Pues lo mismo ocurre con los espacios que no se ven. Y a día de hoy estamos sometidos a muchísimos tóxicos ambientales que Mm. no se ven, pero que inciden sobre nuestra salud de una forma clave, ¿no? Qué bueno, porque al final yo creo que a todos un poco nos mueve eso, ¿no? Esa inquietud por ir también. Hay gente que he visto con dolor, con molestias, y digo, a través del ejercicio, ¿cómo puedo ayudarlas? Y luego cada vez que estudio más me doy cuenta, vale, ejercicio y alimentación. Y me doy más cuenta, pues alimentación y sueño, y me voy a más campos, me voy a ritmos circadianos. Al final, yo creo que esa inquietud te hace estudiar más y profundizar más en temas de salud, que es una pasada, y uno es el de los tuyos, vamos, el de todo lo que comentas, ya veremos en este podcast. Y para la gente que a lo mejor no está puesta en estos temas, Julián, yo, vamos, a mí me cuesta un poco controlar. Me gustaría que empieces un poco explicando qué son en sí los campos electromagnéticos o qué influencia pueden tener en la salud o por qué son importantes estos. Sí, la verdad que esto bueno, creo que en estos últimos años ha habido un cambio muy importante. Ha habido también, igual que tú, con esa inquietud de ampliar más allá y darnos cuenta que la salud es algo holístico, es algo Mm. donde se sostiene sobre muchos pilares. Evidentemente, esto está pasando y está ocurriendo y las personas están dándose cuenta que necesitamos tener una visión más amplia de todo lo que nos rodea. Y, y en este caso, cuando hablamos de los campos electromagnéticos, debemos de entender que un campo electromagnético es energía, que de toda la vida hemos estado sometidos a campos electromagnéticos. Naturales, por supuesto, la Tierra en sí genera un campo electromagnético, un campo magnético, por eso las brújulas se dirigen todas al norte, ¿sí? Es un campo magnético permanente. El Sol es la fuente mayor de campos electromagnéticos a todo nivel. Y es que nuestro cuerpo entiende de eso. El problema es que han aparecido, desde la llegada de la electricidad, Mm. campos electromagnéticos artificiales que el cuerpo no entiende. ¿De acuerdo? Esto es como si estuviéramos acostumbrados a escuchar música o buena música. Bien, pero una puede ser jazz, otra Mm. puede ser clásica, otra puede ser pop, otra puede ser rock, pero es buena música, ¿vale? Y aunque sea novedosa, el cuerpo la asume, porque es un sonido organizado, es un sonido estructurado. Pero ¿qué ocurre si de pronto estamos acostumbrados a todo eso y en vez de esa música nos meten ruido? Mm. Eso es algo que el cuerpo no comprende, no entiende, nuestro cerebro no puede asimilar. Sin embargo, sigue siendo sonido, la música, sigue siendo sonido, el Mm. ruido, pero con música tú puedes vivir, con ruido te garantizo que no. Entonces, ¿qué sucede con los campos electromagnéticos a día de hoy? Que son frecuencias, es energía que nos está llegando, son fotones y electrones que llegan, que el cuerpo no asimila, que el cerebro no comprende y llegan a modo de ruido. Mm. Y esto genera un estrés. Y no es un estrés psicológico, es un estrés fisiológico.
Y esos campos electromagnéticos que nos llegan afectan o inciden a otros campos electromagnéticos que el cuerpo genera y realiza. Nuestro cerebro se comunica a través de pequeñas cargas eléctricas, ¿sí? Lo utiliza. La célula utiliza un potencial eléctrico para abrir y cerrar para el potencial, para lo que implica la molécula de calcio. Es decir, estamos hablando que esta incidencia, que cada día es mayor, que en estos últimos años se ha elevado enormemente, eh, es algo que al cuerpo no le ha dado tiempo a entender. ¿De acuerdo? Entonces, qué está sucediendo? Que de pronto estamos generando, por ejemplo, imagínate la noche para ser más claro. Nosotros, todas las personas, dormimos normalmente pegada a nuestra cabeza a un cabecero por donde pasa un cable eléctrico a través de la pared. Uno no ve el cable, está oculto. Sin embargo, cuando uno pone un medidor, va a ver que se produce un campo eléctrico. Un campo eléctrico, porque hay que diferenciar lo que son las radiaciones de alta frecuencia, la telefonía, el wifi, todo lo que tiene que ver con la comunicación inalámbrica. Son ondas. Pero cuando hablamos de instalación eléctrica, que a veces uno se olvida, pero es muy relevante la incidencia en la salud, resulta que eso es como una especie de nube de electrones que no tienen pareja, que se nos van al cuerpo y nos cargan, literalmente, nos cargan. ¿Y esto incide en qué? Incide en la generación de cortisol, incide en que la melatonina pues no se esté produciendo como debe, incide esos campos eléctricos producidos, repito, por un cable que pasa por detrás de la cabecera, en que el cerebro no detoxifique en la noche. Y esto ya hay estudios muy claros en donde indica que hay una proteína, la beta amiloidea, que aparece siempre cuando hay problemas cognitivos, tipo Alzheimer, etcétera, que no se detoxifica en la noche cuando hay campos eléctricos. Por lo tanto, imagínate la incidencia. O te pongo otro ejemplo con la electricidad sucia, que a día de hoy es un problema muy serio, producido mucho por las placas solares, cuando no se filtran bien, pues una persona con diabetes tipo 2 que se haga una prueba de glucosa dentro de un campo, de una casa afectada por electricidad sucia, va a cambiar, va a ser distinta cuando lo haga en otro lugar donde no tenga una incidencia de electricidad sucia. Entonces, básicamente, y sintetizando, los campos electromagnéticos nos inciden de muchas maneras. Tenemos que diferenciar, porque muchas veces uno piensa en el 5G, en las torres de telefonía. Sí, esto afecta. En el wifi, en el Bluetooth, etcétera. Sí, todo esto es comunicación inalámbrica y es alta frecuencia. Hay que resolverla de una manera. No podemos olvidar la baja frecuencia, todo lo que es la instalación eléctrica, todo lo que es una buena toma de tierra, todo lo que tiene que ver con filtrar bien la electricidad sucia producida por paneles fotovoltaicos o los inversores o los contadores inteligentes eléctricos, que realmente son problemas. Y todo esto tiene un efecto coctelínico. Es una sumatoria, ¿sí? Y esto afecta, deprime el sistema inmune y depende de la capacidad que tengamos, como tú dices, una persona que haga ejercicio, una persona que se cuide a nivel de nutrición, una persona que genéticamente tenga la detoxificación bien, todo esto se va a llevar mejor, pero aún así nos va a afectar. Pero cuando la persona, por lo que sea, es más sedentario, se nutre peor o no tiene un buen detox, genéticamente hablando, eh, enseguida disminuya su sistema inmune, va a empezar a verse afectado por bacterias y otros tipos de organismos oportunistas que empiezan a afectarnos y a complicarnos la vida cuando se defiende ese. Pero en fin, este es un poco. Disculpa que me haya extendido, pero sí que al final debemos de entender que los campos electromagnéticos no se ven, pero inciden necesariamente en nuestra vida. Mira, te pongo un ejemplo muy interesante que nos sucedió ayer justamente. Estábamos en un chalet precioso en La Vera. Esto es sur de Ávila, ya dentro de la provincia de Cáceres, ¿no? Extremadura.
La persona que nos indicó es una doctora, tiene un lugar precioso, fantástico, y nosotros medimos la radiación de dos formas. Esto es muy importante. Medimos la radiación que hay en el ambiente, esto lo miden prácticamente todos los colegas, pero medimos además la radiación que la persona acopla en su cuerpo, en microvoltios. Esto es muy importante. Aquí, esta es la diferencia. Bien, en casa de esta doctora, en este lugar paradisiaco, era cero microvoltios en el cuerpo de la persona. Esto es una cosa espectacular, ¿sí? Es decir, no tiene apenas cobertura de telefonía. Bien, ¿qué ocurre cuando yo solamente cuando mi teléfono lo ponía en modo avión y la persona le medíamos, daba cero? Pero cuando le quitaba el modo avión y el móvil empezaba a buscar red, la persona se iba a más de 10.000 microvoltios corporales. Más de 30 no deberían de haber. Y se iba a más de 10.000. ¿Esto qué implica? Que de pronto un móvil que no tiene cobertura y que se amplifica enormemente buscándola, nos está destrozando la salud. Por lo tanto, tú puedes vivir en un chalet, en un lugar paradisiaco, pero como tengas un móvil con poca cobertura, te complica la vida. ¿Sí? Migrañas, eh, tinnitus, no descansas, es un descanso poco reparador, te despiertas varias veces en la noche, es decir, es un sueño muy, muy ligero, más luego pues todo lo que esto implica, ¿no? Dolores musculares, problemas digestivos y podemos ir ampliando a más de esto, ¿no? Sí, está bien saber las consecuencias. Yo encantado, Julián, de que te expliques porque es un tema, vamos, fascinante y que no se escucha nada, así que, vamos, viene súper bien. Y luego, yo como profesional también, Julián, a veces son tantas cosas en la salud que influyen y cuando quiero transmitir eso a la gente, yo al final, pues a lo mejor igual que tú, tienes tus pilares de la salud, tus básicos, tu jerarquía, tu pareto, y no sé a lo mejor, de verdad, o sea, qué importancia le das tú a esto cuando se lo explicas a la gente a nivel de, pues está muy bien que comas bien, hagas ejercicio, pero sin esto tu salud se va a deteriorar muchísimo más, o no sé qué dice, vamos a decir, la evidencia científica o organismos como la OMS al respecto, porque hay mucha gente que al final lo entiendo, que es pro o a favor de la evidencia y no sé un poco cómo barajas tú estos temas o qué importancia le das. Bien, esto es muy interesante. Tengo que confesarte, y esto se lo confieso a tu audiencia, que hace tiempo que dejé de, de hablar a quien no quiere escuchar, ¿vale? Es un desgaste. Por lo tanto, yo he conocido a enfermos que no se quieren curar, ¿vale? Clarísimamente. Y aunque parezca un poco paradójico, pero es la realidad, ¿sí? Hay veces, o sea, la persona lo primero que tiene que anhelar, desear de forma imperiosa es mejorar su vida, es cambiar su vida. Y uno lo único que tiene que hacer es comenzar a dar pasos. Y también a veces la propia vida te va dando más opciones, porque una cosa te va llevando a la otra. Y creo que nunca hay que agobiarse, nunca hay que abrumarse, pero lo que sí que es cierto hay que entender una cosa, y es que a día de hoy vivimos en casas, en apartamentos, en pisos, que con niveles de contaminación hasta 5 y 8 veces superior a lo que hay en el exterior. Esto no lo digo yo, esto lo dice la OMS. A partir de aquí vamos a pensar un poco más. Si nosotros vivimos en una casa que está afectada por campos electromagnéticos, no solamente por lo que nos viene del exterior, cada día hay más antenas cercanas a nosotros, nuestros vecinos tienen wifi, tenemos una instalación eléctrica que rodea toda nuestra casa, ¿sí? Que está todo cableado, pero además resulta que a veces tenemos humedades, condensaciones, vivimos cerca de autopistas o cerca de polígonos industriales, o tenemos, eh, ¿cómo decirte?, eh, muebles que generan formaldehído, aglomerados, espumas de sofá que generan COPs
Y esto es una suma y sigue. Y luego, además, tenemos casas que no están sanas. Y eso, este es un tema que a nosotros desde hace ya más de un año estamos cada vez más incidiendo en ello, en la calidad de aire. Nosotros hemos de pensar que la calidad de aire de lo que respiramos es fundamental, igual que la calidad del agua es clave, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Que si este efecto cóctel a día de hoy está totalmente ya cada día más, mostrándonos más un camino. Mm. Si la casa donde vivimos está enferma, nosotros no recuperamos la salud. Esto en Estados Unidos cada día se conoce más. Investigadores de talla internacional, estudios, ¿sí? Iba a decir a miles, te puedo decir a centenares, pero miles de realmente. Por ejemplo, para que sepas, en el año 2015, el Consejo de Europa, sí, que es un organismo consultor muy relevante de los países que forman la Unión Europea, con mucho prestigio, determinó en la resolución 1815 los efectos que tenían los campos electromagnéticos después de haber analizado eh, varios miles de estudios que habían hasta ese momento, hablo del año 2015, ellos indicaron a los países de la Unión Europea la necesidad de sumarse a un principio de precaución, porque todos estos estudios determinaban que evidentemente había suficiente para saber que estos campos electromagnéticos podían ser un efecto negativo para la salud de las personas. Por lo tanto, ellos indicaron la necesidad de que los países de la Unión Europea se sumaran a un principio que ellos llamaron principio ALARA, principio de precaución. Mm. Entonces, ¿qué sucede? Pues que España no se sumó a su principio, porque no es un órgano obligatorio, ¿sí? De cumplimiento. Sí, otros países de la Unión Europea lo han cumplido. Y de hecho, si viéramos países de la Unión Europea y no de la Unión Europea y fuera de ella, veremos que tienen los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos algunos miles de veces por debajo de lo que se autoriza en España. ¿De acuerdo? Y países no, de primer nivel, ¿sí? De primer nivel. Y de la Unión Europea. Comentarte, en el año 2011, la ONU determinó que los campos electromagnéticos eran un potencial carcinógeno de nivel 2B, ¿sí? Como el DDT y otras cosas que se sabe que son cancerígenas totalmente. Esto por este lado. Por lo tanto, pero repito, hay miles de estudios a día de hoy que avalan esto, ¿sí? Que estamos hablando. Lo que pasa es que estamos dentro de una industria muy potente Mm. y y es verdad que no podemos ir para atrás. La tecnología no la podemos parar, pero sí podemos hacer muchas cosas para evitar, ¿sí? Por lo menos alejar, reducir, pero mantener el beneficio de estas tecnologías sin que todo valga, ¿de acuerdo? Sin que todo valga. Y esto es, te pongo otro ejemplo muy claro, porque muchas veces cuando yo hablo sobre todo con ingenieros en telecomunicaciones, Mm. ellos me dicen, no, pero es que hay un organismo internacional que regula esto. Vale, pero no es un organismo médico, es un organismo técnico, pero no es médico, es técnico. Y aquí hablamos de un problema de salud. Entonces, si los límites lo pone un organismo técnico y no médico, ¿dónde está realmente el hecho? Para saber dónde está realmente la solvencia para determinar y para decir claramente que no hay un efecto sobre la salud de las personas. De hecho, si uno se va a la norma española, la normativa española del año 2016, que es la última, donde se dan unos límites a nivel laboral, porque a nivel de casa no hay nada, pero a nivel laboral hay mucho reglamentado. El, 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 la ley es muy clara y te dice, estos son los límites para el corto plazo,
pero en el medio y largo plazo no sabemos bien qué sucede. Por lo tanto, a nosotros no nos preocupa el corto plazo. Es como si alguien dice, voy a determinar fumar durante 3 meses y ya no fumaré más en mi vida. A mí no me preocupa mucho. Mm. Ahora me preocupa si alguien fuma 10, 15, 20, 30 años. Ahí está el problema. A partir de aquí vamos a ver un deterioro en la salud clarísimo Mm. y seguramente, no digo todo el mundo porque no sucede así, pero un porcentaje termina mal, con un cáncer de pulmón. Entonces, esta es la gran diferencia. Aquel que quiera darle la vuelta Mm. a darle la vuelta. Mira, perdona, te voy a contar un mail que acabo de recibir esta mañana, hace un rato. Verás, nosotros fuimos a medir hace 2 años un edificio donde hay una antena de telefonía a 80 metros. Es un edificio de 4 plantas, bajo y 3 plantas. Vale. La antena está, digamos, casi a la misma altura que el edificio. Está un poquito por encima del nivel, pero no mucho más. En el edificio de enfrente, a 80 metros. Bien, todas las personas que viven, todos los pisos que dan directamente a la antena del edificio, todos hay, en todas las casas que dan frente a la antena, hay 1 o 2 casos de cáncer. Todos. ¿Vale? Por lo tanto, esta incidencia estadística, esto no es normal, ¿vale? No Mm. es normal, está fuera de toda normalidad, de toda estadística. Bien, este señor que denunció esto, la comunidad nos pidió ir a hacer un estudio, realmente los niveles son legales, lo que pasa es que la legalidad, te lo Mm. decía, es enorme, prácticamente, no sé, para que no fuera legal, para estar fuera de la legalidad casi te fríe como un microondas, ¿sí? O te cuece como un microondas, te debería. Pero lo que te quiero decir que no es normal, o sea, que tú tengas 1 o 2 casos de cáncer en cada uno de los pisos que están frente a la antena. Pero ¿qué sucedió? Me decía hoy que tuvieron otra junta general en la comunidad y al final han desistido porque muchas de las personas han preferido mirar para otro lado, no han querido demandar. Mm. Entonces, ¿qué sucede? Sucede ni más ni menos que muchas veces hay personas que realmente, porque de ese edificio, todos los que tienen cáncer han sido los que lo han, todos los que están a la espalda del edificio que no tienen cáncer, han preferido no ir adelante, porque no les toca, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues que muchas veces es mejor, como decía que él es más inteligente, cuando tú ves un problema en el vecino, ponerte tú las pilas, que no esperar tenerlo tú directamente, ¿sí? Porque entonces cuando quieres actuar a veces ya es un poco tarde. Así que fíjate si hay de todo. Quien quiera puede comunicar con nosotros, yo le facilito los links, estudios de lo que necesite, ¿vale? A día de hoy a nivel de campos electromagnéticos, si estamos incidiendo en ello, ¿no? Pero el que no se vea no significa que no exista. Hace años atrás no había microscopios para ver las bacterias y los virus, ¿de acuerdo? Y había muchos médicos que limpiaban los bisturís con un trapo, le sacaban brillo y decía, esto está limpio como una patena, ¿sí? Hasta que Pasteur les decía, señor, oiga, eso está totalmente afectado porque el hecho de que no se vean no significa que no existan, ¿vale? Por lo tanto, Sí. hasta el día de hoy, tenemos que abrir nuestra psiquis. Pero hemos de entender, hay muchas personas, Íñigo, mira, hay muchas personas, y esto los conocemos muy bien porque trabajamos con muchos médicos de corte ambientalista e integrativo, que prescriben a sus pacientes hacer un estudio de la vivienda integral, lo que nosotros llamamos una ambulancia ambiental, hacer una revisión de calidad de aire, de humedades, de moho, de campos electromagnéticos, de tóxicos químicos. Porque son personas que están afectadas mucho por síndrome de sensibilización central, que Mm. son fibromialgias, fatigas crónicas, sensibilidad química, ELA, electrosensibilidad o electrohipersensibilidad, enfermedad de Lyme, síndrome de inflamación crónica. Es decir,
Si estas personas no resuelven normalmente en un porcentaje prácticamente de la mayoría, la inmensa mayoría, si no resuelven el problema de su casa, no resuelven el problema. Es decir, no, ya pueden plantear terapias, ya pueden tomar suplementos, medicamentos, que si no resuelven el ambiente de su casa, si no hacen un hogar más saludable, donde se enferman no se van a sanar, ¿vale? Si no cambian esto que está sucediendo ahí. Muchos problemas de micotoxinas. El moho, estas micotoxinas se vuelven más agresivas y se desarrollan con más facilidad cuanto más radiación hay. Estos ya se han hecho muchos estudios, incluso en universidades aquí en España. Por lo tanto, esto es algo que hay que comprender. Por eso, volviendo un poco al origen de la pregunta, cuando tú determinas a veces por dónde, ¿sí? ¿Qué voy sumando? Tienes que entender que el lugar donde vives, y yo siempre digo, ¿por dónde empezar de la casa? Por tu dormitorio, porque tu dormitorio tiene que ser un santuario, Mm. pero muchas personas respiran mucho formaldehído por la noche. Muchas personas respiran con mucho CO2 por la noche. Yo tengo personas jóvenes que se levantan muy cansados, simple y llanamente porque duermen con ventana cerrada, puerta cerrada, y a las 3 de la mañana tienen más de 3.000 partes por millón de CO2. Eso lo hemos podido medir. A partir de 1.000 partes por millón, tú no piensas totalmente lúcido. Imagínate lugares, oficinas muy cerradas, Mm. lugares poco ventilados. Es decir, es que esto es una suma y sigue. Si a eso le sumas en tu descanso los campos eléctricos que pasan detrás de tu cabecero, los wifi de tus vecinos, los propios tuyos que no quitas, un móvil pegado a una mesilla, activo, o cargándolo en una mesilla, o una antena que está incidiendo. Es que el cuerpo realmente es asombroso, se adapta. Y esto te voy a decir otra cosa, Íñigo, porque me pasó con una clienta en Mallorca. Me decía, ¿sabes lo que pasa? Nosotros tenemos 2 viviendas. 3 meses nos vamos a una vivienda vacacional y el resto del año estamos en Palma, en nuestra residencia normal. Cuando nuestros hijos regresan de la vivienda vacacional a la vivienda ya digamos, de todo el curso escolar, del año de trabajo, ellos empiezan a tener toses, empiezan a tener sinusitis, empiezan a tener toda una serie de síntomas. Lo que pasa que al mes y medio, más o menos, se les pasa. Y entonces ya me quedo tranquila. Y yo le dije, no, estás totalmente confundida, totalmente confundida. Lo que no estás entendiendo es que el cuerpo de tus hijos se está revelando. Te está diciendo que el ambiente que estás respirando no sirve. Tú tienes un problema en el ambiente de tu casa y tus hijos son sensibles a eso. ¿Qué ocurre al mes y medio? ¿Por qué se le va? Porque tus hijos, el cuerpo, ha dicho, como no me haces caso, voy a adaptarme a esta situación. Y va a empezar a tomar de un sitio y de otro. Pero no es porque el problema se haya resuelto. ¿Sí? Y esto hay que entenderlo como cuando uno fuma la primera vez y tiene toses y le sabe malo. Mm. El cuerpo que te está diciendo, no me des esto. Literalmente, no me lo des, no me sirve. Pero cuando tú insistes, se adapta. ¿Y busca qué? Pues compensar. Y cuando intenta compensar, descompensa. Y empezamos a tener problemas. ¿Sí? Sistema nervioso, sistema endocrino, y empezamos a tener problemas digestivos, problemas respiratorios, alérgicos, sensibilidades. Y es una constante, Íñigo. Esto lo vivimos nosotros continuamente, porque en Unidad Verde tenemos la gran suerte de vivir a medio camino entre, es decir, con la parte técnica, es decir, en nuestro equipo hay ingenieros, técnicos de prevención, técnicos superiores de prevención, técnicos de calidad, arquitectos, pero también trabajamos mucho con médicos. Por lo tanto, podemos entender ambas situaciones y nos permite manejarnos mucho mejor. ¿Sí? Porque si no, es que
solamente la parte técnica no sirve. Y la parte médica necesitas de la parte técnica para conocer qué está sucediendo en casa de mi paciente, que es lo que me piden la mayor parte de las doctoras con las que trabajamos. Saber qué está respirando, qué está viviendo, cuál es la calidad ambiental, ¿sí? Y la incidencia de tóxicos ambientales que tiene su paciente. Sin duda, Julián, lo que dices tú, vamos, comparto totalmente en muchos sentidos y todo el tema también de la adaptación del cuerpo, que al final es una pasada la capacidad que tiene, que la gente no se da cuenta a veces de lo mal que hacemos las cosas y que aún así el cuerpo a veces tira, hay casos de que no enferma, pero eso no quiere decir que nuestros hábitos no tengan una repercusión o que estemos ganando muchas papeletas, vamos, eso lo veo a diario y sin duda, el tema de tener la mente abierta y no abrumarse, porque hay gente que al final, pues un poco, el cómo se lo cuentas o en qué momento está, claro, se abruma. Al final, entre el ejercicio, alimentación, ritmos circadianos, ahora te dicen que el wifi o el móvil, no sé qué, que te van de la casa. Entonces, claro, yo creo que hay gente que se abruma y dice, pues bueno, no puede ser tan malo, no tiene que ser tan importante. Y yo, vamos, yo comparto tu opinión de que al final son muchas partes que van afectando y que la evidencia encima está ahí y tampoco hay que comerse mucho la cabeza para darse cuenta de que a veces hacemos muchas cosas mal y que sin duda tienen repercusión en nuestra salud. Y el tema que has comentado de la casa saludable me parece súper interesante. Yo vamos, yo porque te conocía a ti, pero nunca lo había escuchado y me gustaría un poco que comentes, Julián, a lo mejor cómo trabajáis vosotros en una casa, a lo mejor, igual empezando por el dormitorio, qué cosas miráis, qué es el tema de la electricidad sucia, para la gente un poco que no lo conoce, o por qué los enchufes, yo no tengo ni idea. O de la toma de tierra puede ser importante en nuestra salud. Ujú. Sí, bueno, es verdad que ya digo, una casa saludable son muchos factores, ¿no? Tenemos que, centrémonos en la parte de lo que implican los campos electromagnéticos, ¿sí? Tener una buena instalación eléctrica y, y evidentemente esto ayuda mucho. Pero ayuda mucho no solamente a la salud, sino a la calidad de vida y al confort de la Mm, vivienda. Porque una casa, por ejemplo, que no tenga una buena toma de tierra, que debería ser lo primero de todo, nos va a generar una carga estática, una electricidad estática mayor. Esto va a generar, como digo, una mayor incomodidad, una mayor ionización positiva de la casa, y esto no es bueno. Y por lo tanto, si de pronto son casas, digamos, menos confortables. Partiendo, fíjate, de ahí, fíjate lo que es la importancia de que nuestra casa sea confortable, pero también saludable, evidentemente. Pero una cosa tiene que ir con la otra. ¿De acuerdo? Entonces, es importante cuando, por ejemplo, si empezamos por un dormitorio, entender que tenemos cables detrás de nuestro cabecero, que deberíamos de proteger. Esto porque eso va a generar campos eléctricos en el entorno de nuestra cabeza y por lo tanto deberíamos de buscar resolverlo. ¿De acuerdo? Muchas veces hay personas que bajan los automáticos de mm, luz por la noche. Es verdad que esto elimina los campos eléctricos, obviamente no el de la cocina, pero uno no puede estar siempre bajando los automáticos. Y dos, en el momento que tenga un vecino pared con pared, aunque en su cable eléctrico no tenga electricidad, porque baje los automáticos por la noche, los cables del vecino que pasan unos pocos centímetros del suyo van a inducir y van a generar campos eléctricos igualmente en nuestra cabeza. Por lo tanto, hay otras soluciones que se pueden plantear. El hecho de de cuidar también mucho apagar el wifi por la noche. Esto facilita mucho. mm. También, evidentemente, tenemos los de nuestros vecinos, pero cuanto más cerca esté la fuente, más perjudicial es. Por lo tanto, busquemos desde el principio resolver nuestro problema desde dentro. Nunca cargar los móviles en las mesillas, porque además de la incidencia que tiene, de la radiación que suelta, el hecho de que lo cargue genera un campo magnético bastante feo, entonces hay que tener cuidado. Siempre, si es posible, y lo tenemos que tener cerca en modo avión, si hemos de cargarlo, cargarlo fuera de la estancia o en el enchufe más lejano de la habitación. Pero siempre intentar, si es posible, un modo avión, si es posible.
pero siempre buscando lo más lejos de nosotros y de nuestra cabeza. Por otro lado, el, como digo, asegurarse que la toma de tierra está bien, eso siempre. Y, por ejemplo, las ropas de cama, que sean tejidos lo más natural posible, porque si no, cuando son tejidos sintéticos, se cargan electrostáticamente y eso influye en nuestro descanso y nos quita, repito, mucho confort y afecta también a nuestra salud. En cuanto a eso, en cuanto a dormitorio, en cuanto si hablamos me permites, de soluciones a día de hoy, pues nosotros aconsejamos, una de las cosas que podemos aconsejar cuando es una vivienda unifamiliar es utilizar un bioswitch o un desconectador eléctrico para vaciar el circuito eléctrico del dormitorio cuando se descansa. Pero si no podemos hacerlo porque tenemos vecinos o no queremos meternos en temas eléctricos, aconsejamos mucho lo que son unas mallas especiales, que se llaman Biocentex, que absorben, transforman el campo eléctrico sin necesidad de conectarlos a tierra. Esto es muy importante porque recibo muchas veces personas que me preguntan, estoy pensando en comprar una sábana que se conecta con un cable a la toma de tierra de la casa. Nosotros a día de hoy lo desaconsejamos, pero no porque nosotros lo desaconsejemos de origen, sino porque a día de hoy ya empiezan a haber estudios donde se sabe que cuando conectamos algo a una toma tierra de casa, podemos estar derivando campo eléctrico, pero también podemos estar induciendo otras frecuencias y otras radiaciones hacia adentro, hacia nosotros, que no son nada positivas. Por lo tanto, estas mallas que se colocan debajo del colchón absorben el campo eléctrico y no necesitan conectarse a una toma de tierra. Esto es muy importante. Y a veces también aconsejamos, si hay posibilidad, forrar el cabecero de la cama con ese tejido. Esto nos va a dar una protección sobre los campos eléctricos de baja frecuencia enorme. Y para la alta frecuencia aconsejamos, depende de la situación o de la incidencia, ¿de acuerdo? Si tuviéramos una antena de telefonía que está incidiendo de una forma muy directa, es decir, nosotros nos asomamos por la ventana de nuestro dormitorio y vemos una antena, ¿de acuerdo? A 50, 80, 100 metros, 200 metros, 300 metros. Pero la miramos y ella nos mira a nosotros. Por lo tanto, nos está induciendo, nos está trayendo a nuestra habitación, a nuestro entorno, a nuestro dormitorio, un campo, una radiación de alta frecuencia, seguramente bastante alta. Depende a veces de la situación, y esto hacemos muchas veces asesorías o consultas, a veces podemos llegar a aconsejar poner una cortina para parar el primer impacto, pero nunca vamos a aconsejar poner una cortina de apantallamiento si no ponemos un filtro espiro, ¿de acuerdo? Mm. Que es un sistema a día de hoy que es capaz de filtrar, de transformar el spin de la onda. Es lo que hablábamos al inicio, que esos electrones que forman la onda están totalmente desestructurados y lo que hace la tecnología Spiro es que estructura la onda, ¿vale? Por lo tanto, nunca hemos aconsejado, ni aconsejamos, y nunca aconsejan las doctoras ambientalistas, es pintar una casa, crear una especie de jaula de Faraday para que la radiación no entre, porque va a entrar. El problema es que no va a encontrar la salida. Esto no lo hagáis, no pintar con grafito. Esto yo sé que choca con colegas que han estado muchos años haciendo este mismo trabajo, pero es que a día de hoy es que no se puede hacer esto. No podemos coartar porque está pasando y esto nosotros llevamos muchos años trabajando con eléctricos sensibles, que de pronto encerrarles en una caja de Faraday, una jaula de Faraday, no sirve porque es encerrarlos en vida. Mm. El cuerpo no va a encontrar nunca la tolerancia, porque hay que entender que cuando una persona se afecta, empieza a estar afectado por radiaciones. Y te repito, esto no es psicológico, porque cuando van a un médico de familia, muchos terminan en psiquiatría, pero simple y llanamente por la ignorancia de su médico. Mm. Pero esto es una afectación a día de hoy. Más del 20% de la población está afectada
por electrosensibilidad, pero la mayoría no lo sabe. Piensa que sus dolores de cabeza, que sus tinnitus, que sus migrañas, sus problemas digestivos, sus problemas musculares, vienen por yo qué sé, porque ella es mayor, ¿de acuerdo? O porque no sé qué, pero no es así. Esto lo dice muy bien el doctor Solá del Clínic de Barcelona, ¿sí? La doctora Pilar Muñoz Talero, ¿sí? Es decir, podría enumerarte muchos médicos de corte ambientalista que conocen muy bien toda esta problemática. Pero como, como te decía, el sistema Spiro nosotros llevamos utilizándolo más de 3 años y es un sistema que no apantalla, porque hay personas que dicen, oiga, es que yo he comprado un Spiro, un filtro, y pongo el medidor y sigue midiendo igual. Y es verdad, porque no apantalla. Si uno pone un tejido apantallante delante de una fuente de radiación, veremos que el tejido apantallante lo que no permite es que la radiación atraviese, o por lo menos en un porcentaje altísimo. Sin embargo, estos sistemas Spiro lo que hacen es que estructuran la onda, la hacen biocompatible. Y nosotros, tengo que confesarte que vivimos más felices y menos frustrados desde que utilizamos la tecnología Spiro. Porque, repito, una electrosensible, un electrohipersensible, que se le haga una jaula de Faraday, no puede salir de ella. Y el problema es que cuando de nuevo recibe las radiaciones, cuando quiere salir a probarse y recibe radiaciones, de nuevo resulta que se siente muchísimo peor que antes. Esto yo no sé si sirve, pero tú que eres especialista en los pies, ¿sí? Esto es muy importante. Yo tuve un problema de salud hace un año que me llevó 6 meses de hospital, que se llama un síndrome de Guillain-Barré, que prácticamente te encierra en el cuerpo, te deja tetrapléjico. Esto era muy interesante, lo que me explicaban los fisioterapeutas. Y es que si no me movilizaban las falanges, los dedos de los pies, de las manos y de los pies, si no los movilizaban de alguna manera, moverlos, aunque sea así, por ejemplo, los dedos de las manos, esta falange, la primera, se va a soldar con la segunda. Es decir, si al cuerpo resulta que no das uso, el cuerpo deja de mandar, por lo que yo entendí, tú seguro que sabes, eres bastante más sabedor de esto, pero el cuerpo deja de mandar todos los nutrientes, todo lo que necesita para mantener una flexibilidad, ¿no? Para mantener la capacidad de flexión. Entonces, ¿qué sucede? Hemos visto en este tiempo con investigaciones que se están haciendo, sobre todo en Estados Unidos, es que cuando una persona empieza a no recibir cierto tipo de radiación, el cerebro empieza como a dejar de prestar atención. Es decir, de pronto la persona, el cuerpo lo que necesita es tomar tolerancia, ¿sí? Pero no podemos bloquear la radiación, literalmente, porque entonces el cuerpo no se adapta, es un choque, ¿sí? Te ponía este ejemplo, no sé si vale bien, pero es decir, tú tienes que movilizar todo el cuerpo tiene que estar atento de todo, porque si no, cuando bloqueas algo, el cuerpo entiende que ya no utiliza cierta cosa y te corta su uso, ¿sí? Entonces, en esto las radiaciones a día de hoy lo hemos experimentado mucho. Una persona que no reciba cierto tipo de radiaciones, el cuerpo empieza a no tener la capacidad de adaptarse a ellas, porque no gasta el tiempo en eso. Y cuando recibe de pronto una radiación que llevaba tiempo sin recibir, se siente doblemente mal o triplemente mal que antes. Tiene un efecto peor. Pero bueno, esto es muy importante. Por lo tanto, con las mallas Biocentex debajo del colchón, si es posible detrás del cabecero, y un sistema Spiro para trabajar sobre todo la alta frecuencia, que es donde mejor trabaja Spiro, y encontraríamos una mejora enorme en el descanso. Y además, si tenemos un filtro de electricidad sucia, aunque sea a nivel preventivo,
vamos a también a mejorar mucho esa parte. Eso sería, digamos, como, como una especie de kit Mm. básico para un descanso, para mejorar el descanso. Nosotros, si tuviéramos un club de fan, que no tenemos, sí, pero si lo tuviéramos, serían mamás o padres con bebés, niños que no dormían bien, Mm. sueño muy ligero, se despiertan mucho por la noche, han pasado, como te digo, de un sueño ligero y superficial a dormir y no dormir más de 2, 3, 4 horas seguidas, a hacer un sueño profundo y 7 u 8 horas. Te digo, esos son los mayores agradecimientos que recibimos porque descansa todo el mundo. Pero esto mismo llévalo a cualquier adulto. Necesitamos descansar a como de lugar, ¿sí? Descansar bien. Pero no es dormir solo, sino reparar el cuerpo por la noche, ¿sí? Esta es la diferencia. Sí, yo lo abordo siempre desde mi ámbito, que a lo mejor pues dormir 7, 8 horas, depende cómo lo hagas, de mala calidad, has cenado muy tarde, a lo mejor respiras por la boca a la noche, roncas esa mala oxigenación. Y siempre, vamos, digo que al final no es lo mismo descansar con calidad que de esa manera. Y ya si le sumamos este ámbito que comentas tú, pues vamos, mucho más. Y sin duda descansar bien durante 40 50 años claramente tiene impacto en la salud. Y de eso, vamos, no tengo duda. Como todo, de vez en cuando no pasa nada, pero 40 50 años de un mal descanso, que es el momento de reparar el cuerpo pues sí o sí tiene incidencias. Y lo que dices tú, si podemos hacer algún kit para optimizar el descanso, pues oye, que todo suma. Y Mm. dentro de esto, Julián, también me sorprendió un poco, yo que te escuché con Ibai Gómez, ya hemos estado un poco en la zona de dormitorio, que es el santuario que hay que cuidarlo, y no sé, a lo mejor otra parte de la casa, son temas que yo desconozco al final, ¿eh? Por ejemplo, el tema de la cocina, el Ujú. tema del microondas, me chocó mucho si tiene impacto en la salud o no sé qué otras zonas de la casa pueden tener también un impacto. Sí, bueno, evidentemente lo tenemos, pero partamos, como digo, siempre del dormitorio. Hay que dar como una referencia Sí. clave. El descanso a como de lugar, ¿de acuerdo? Y todo lo que incida o no permita tener un descanso reparador, hay que arreglar. Y es esto lo que estábamos hablando. A partir de aquí, situémonos siempre donde más tiempo pasemos. Si después de descansar durante 6, 7, 8 horas y mejoramos, digamos, todo lo que nos rodea dentro de ese ambiente, en nuestro dormitorio, muchas veces el punto siguiente es, si trabajamos mucho delante de un ordenador o en casa, 6 o 7 horas frente al ordenador, etcétera, ese debería ser el siguiente punto de referencia. ¿Por qué? Porque el ordenador nos está cargando, nos está dando campos eléctricos. Además, un ordenador suele soltar tóxicos químicos, bisfenol A, formaldehídos, y estamos horas y horas ahí. Cuando hay electricidad sucia, hay que entender que la electricidad sucia deprime muchísimo el sistema inmune, ¿de acuerdo? Esto es realmente es que es muy delicado. Hace poco, perdona que me salga un momento, retomo enseguida el punto de trabajo, pero no quería dejarlo pasar porque me decía alguien, no, es que nosotros hemos puesto placas solares para, digamos, ahorrar en energía eléctrica, en luz. Digo, y es verdad, solamente que si no lo hace bien la instalación y no la filtra bien, lo que ahorra en energía, lo que ahorra en dinero, lo va a pagar con creces en salud, ¿de acuerdo? Con creces en salud. Va a costar más dinero la salud que lo que se ahorra. Por lo tanto, lo que hagamos, como tú dices, hagámoslo bien, ¿sí? Durmamos. No se trata de vivir, se trata de saber vivir, ¿sí? Y por lo tanto, esto va a marcar la diferencia, ¿sí? Esto va a marcar la diferencia. Por eso es muy interesante a día de hoy cómo además todo el mundo se va especializando y las personas van teniendo la capacidad de poder aprender de aquí y de allá de personas que se están especializando en las cosas, también como es tu caso. Y, y por lo tanto, como te digo, retomando el puesto de trabajo, esto es clave que sea así. Fíjate que hay una enfermedad, nosotros a veces medimos también a nivel de empresa, hemos medido también a nivel de organismos públicos y sobre todo en estos lugares donde son edificios cerrados, muchas personas que quizás
te sigan. Pueden ser funcionarios, trabajan en oficinas con muy poca ventilación, ¿sí? De estas que energéticamente ahorran mucho, pero generan otro tipo de problemas, ¿de acuerdo? Por lo que respiran y por lo que les influye. Pero como te digo, hay una situación que ha sucedido y es que muchas personas, hay un síndrome que se llama de hipoatrofia semicircular, que es personas, eso parece como la celulitis, pasa mucho más, incide mucho más en mujeres, en la zona de los brazos y en las piernas, se les crean como unas hendiduras, como una celulitis, parecería, y es el tejido adiposo, digamos, se va perdiendo y genera como unas cavidades. Y esto se produce por por la electricidad estática que se generan en las mesas, en los puestos de trabajo. Mm. Y esto es a día de hoy un problema porque la persona no solamente tiene ese problema que luego se resuelve cuando se eliminan esos campos eléctricos. Por lo tanto, el lugar de trabajo debería de ser luego nuestro segundo punto, donde más tiempo estemos ahí, sobre todo si es sedentario. ¿De acuerdo? Y podemos ayudarnos para reducir la carga eléctrica del ordenador, colocando un tapete que absorba esos campos eléctricos, que utilicemos un buen filtro de electricidad sucia en, en donde estemos enchufando el ordenador y las impresoras y todo aquello que tengamos cerca de nosotros, que el router wifi no esté pegado a nosotros, esto es muy importante, que no trabajemos con teléfonos inalámbricos cerca de nosotros, menos en el dormitorio, porque genera una radiación permanente, horrible, ¿sí? Muchas veces peor que el mismo wifi. Utilicemos mejor teléfonos fijos. Podemos utilizar el teléfono con cable, a red, teléfono móvil. ¿Sí? No tenemos, podemos hacer que el teléfono móvil no emita nada. Sin embargo, si lo utilizamos en nuestro punto de trabajo, que prácticamente podamos eh, bajar enormemente la radiación que emite. Reducirla, no digo sin nada, pero sí reducirla mucho. Por lo tanto, y luego ayudarnos también con un disco Spiro, que puede ser el mismo que tengamos en el dormitorio, pero vamos a llevárnoslo luego con nosotros al área de trabajo. Esto es clave. Y por lo tanto, ese sería el segundo lugar que tenemos que controlar. Si hubiera otro más, evidentemente, si el salón es el tercer punto, si tenemos niños de corta edad que juegan en el salón, que ven la tele en el salón y que tienen el router wifi pegado al televisor a 1,5 metros, 2 metros o 3 máximo de los niños. Esto es una inconsciencia total, ¿sí? Por parte de los padres, que me disculpen, ¿sí? Porque los niños son tremendamente más sensibles que los mayores. Hay un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares, donde hay un departamento de, eh, de bioelectromagnetismo donde han estudiado esto muy bien. La radiación penetra en el cerebro de un niño, puede penetrar hasta más de un 70%, 80%, mientras que en la cabeza de un adulto puede penetrar un 15, un 20% más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entendamos esto bien. Por eso muchos niños tienen síndromes de déficit de atención, de hiperactividad, simple y llanamente porque no se aguantan, tienen una incomodidad a nivel corporal debido a la radiación, que no pueden con ella, ¿de acuerdo? Producida por el wifi, producida por los móviles, porque están sentados en el salón con sus padres y sus padres están con un móvil en la mano. Cuando hay transmisión de datos, todo se vuelve mucho más intenso que si el móvil estuviera parado en espera. Y los niños están ahí, ¿de acuerdo? Y los niños están ahí. Por lo menos, por lo menos utilicemos un buen disco Spiro, utilicemos una malla de protección que se puede poner encima del wifi para bajar la intensidad. Es decir, esto es muy importante, sobre todo si hay niños, ¿eh? Pero al final dependen de la decisión de un adulto. Y luego, por supuesto, la cocina, pero quizás, mm, evidentemente, lo que no debemos de hacer con un microondas, primero, y esto no lo digo yo, esto me lo dicen los médicos con los que yo trabajo, es que un microondas desnaturaliza el alimento, ¿vale? Por lo tanto, nos va a alterar el nutriente
y esto luego el cuerpo le cuesta definir qué está comiendo, ¿sí? Y al final, pues lo que hacemos es, bueno, pues mal comer. Y, y luego, por otro lado, también entendamos lo siguiente. Yo recuerdo casos donde a veces dicen, no, lo utilizamos para calentar la comida del niño, del bebé. Está desnaturalizando la comida del niño o del bebé, que es esencial. Por lo tanto, calentémoslo al baño María, hagámoslo de otra manera, pero no en un microondas. Y luego hay personas que ponen a calentar, aunque sea el café, o aunque sea, perdón, el agua, que tampoco yo lo haría, ¿sí? Ni siquiera el agua, que tiene memoria, sino lo hacen y se ponen a mirar cómo da vueltas el vaso delante de ellos, porque la puerta brindada de un microondas no es brindada, y esto lo garantizo. Por lo tanto, es un choque de microondas terrible para nuestro cerebro, estamos ahí a un palmo. Si pusiéramos un microondas porque no podemos prescindir de él, lo único que tenemos que hacer es como salirnos de la cocina hasta que pite. No debería haber nadie. Y repito, y si hay niños, mucho menos, mucho menos. Ibai eliminó el microondas en el momento que lo supo, pero literalmente. Y no solamente eso, sino que lo pudo comprobar y pudo ver cómo los medidores se van a niveles máximos. Sí, y no está bien. Y todo esto está bien porque al final vosotros cuando trabajáis hacéis mediciones que eso es para que la gente lo vea también, el impacto de la radiación, que es un poco dar la muestra o el hecho de ver, ves cómo esto afecta o no, ves cómo cambia. Yo creo que está bien para la gente. Mm. Sí, sin duda, porque es que es nuestro trabajo, porque aparte de medir, se produce una parte también, digamos, es necesario, la persona hay que, ella está concienciada, cuando nos mandan llamar, la Mm. persona está concienciada, Ya. de alguna manera, es obvio que sí, pero tiene desconocimiento de la particularidad de cada radiación, etcétera. Y esto es muy importante que lo sepa, porque de ahí va a partir el que lo pueda hablar con otras personas y dar a entender a otras personas que necesitan cuidarse también de eso, ¿no? Y vigilar. Hay veces que un bebé llora, un bebé no duerme por campos eléctricos, ¿de acuerdo? Resulta que un bebé no duerme porque un bebé tiene mucho moco porque está respirando formaldehído. Te pongo un ejemplo muy simple. Esto a veces suele pasar. Bebé nuevo, muebles nuevos, cuna nueva, no sé, una cómoda nueva, unos armaritos nuevos, Mm. juguetes nuevos, ¿sí? Cositas así. Todo lleno de formaldehído, de COPs, de materiales sintéticos. Y esto es algo que es que los niños no pueden con ello. Te cuento un caso muy revelador. Nosotros medimos también la electricidad estática que se produce, por ejemplo, en un tejido, ¿de acuerdo? En una moqueta. Esto es muy importante. Entonces resulta que un niño con un peluche, porque a veces la mamá, a lo mejor tiene el niño unos pocos meses, le pone un peluche que tiene luz, o Mm. le pone cerca un peluche, no sé, para que lo vea, para que esté al lado. Vale, pero resulta que ese peluche generaba una cantidad de electricidad, de campo estático, electricidad estática, gigante, gigante, una incomodidad. ¿Sí? Y el bebé estaba a escasos 10 centímetros. Más luego, como tiene espumas, genera formaldehídos, que es un gas, que es un compuesto orgánico volátil, que, entre otras cosas, puede generar problemas respiratorios, sinusitis y, si vamos a cantidades muy altas, es un cancerígeno. ¿Y qué ocurre? Eso está prácticamente en multitud de cosas dentro de un hogar, en multitud, ¿sí? Y las medimos. Por lo tanto, todo el mundo debe entender cuando hay un problema que puede ser el problema ambiental, Mm. puede tener un origen ambiental. Y si no es el origen, a veces es un detonante o algo que no permite que la persona termine de recuperarse por este hecho. Claro, por ¿Vale? ejemplo, contra enfermedades a lo mejor hay gente que se centra en los fármacos y es lo que hay que hacer,
o los sí, tiempos de recuperación o lo que sea, o los medicamentos, pero claro, si tú tienes un cuerpo que a nivel metabólico está mal, que no hace ejercicio físico, que tiene sobrepeso, que tiene un entorno inadecuado para la recuperación, pues va a ir mucho peor. Y yo me lo llevo a mi tema del cuerpo, pero esto es lo mismo, si el ambiente donde vives tú es tóxico o no es óptimo, pues claramente va a repercutir en que, por lo menos si no es la causa de tu malestar, que cures mucho peor. Mm. sí, sí, sí. Eso nosotros lo hemos vivido. Tengo casos, porque incluso hay médicos que nos consultan. Yo hablo con médicos que tienen interés en conocer esto, Sí. adentrarse en esto, porque quieren, como tú hablabas antes, ir cerrando más un círculo, ¿de acuerdo? Y, y evidentemente esto, esto es algo que, que cada día van teniendo más presente, ¿no? Todo aquello, porque me decían, es que yo tengo pacientes que tienen aparentemente, o sea, todo está igual, tienen el mismo problema, pero dándole la misma solución, no tengo la misma respuesta, ¿sí? Pero claro, es que hay más variables que no estás cubriendo. Y cómo vive, cómo come, cómo duerme, ¿sí? Es que son variables fundamentales. Y muchas veces tú vas al médico o vas al especialista y no te pregunta cuál es la calidad de tu descanso, Claro. no te pregunta la calidad de tus nutrientes, no te pregunta, y esto es vital, la calidad del agua que tú bebes, porque que te bebas un agua estructurada o no, va la diferencia. O no te preguntan, como te digo, cómo están a qué nivel están sometidos laboral, a nivel que están respirando por la noche, ¿vale? Es que no te lo preguntan, Mm. ¿sí? Es que está usted cansado, sí, pero usted duerme con ventana cerrada y puerta cerrada, sí. ¿Quién es? Mi hijo, el bebé, mi mujer y yo, ¿sí? Es que es imposible. Y eso yo te digo, lo hemos visto en multitud de ocasiones. Solamente hay países de Europa, por ejemplo en Bélgica, que nadie duerme con una ventana cerrada. Nadie. Y hace más frío que aquí. ¿Sí? Que sea una rendija. Tiene que existir ventilación. Si no, es que la casa respira, pero respira mal. ¿De acuerdo? Porque todo está soltando, está gaseando. ¿Sabes? Mm. Más si es nueva, y si hemos pintado reciente, si hemos lacado, es decir, hay multitud de factores. Si hay muebles nuevos, pero aunque tengan 5 años, están gaseando durante muchos años. ¿Sí? Este es el tema. Y esta es la diferencia. Este es el punto. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos, el doctor Kingle, tiene una clínica muy importante es en Washington, la ciudad de Washington, no trata a nadie en su clínica, a nadie, si previamente no se hace un estudio de radiaciones, ¿sí? En su casa, y conoce las condiciones en las que duerme y descansa. Porque él dice que esto afecta incluso afecta a su terapia y a sus resultados. Porque cuando la persona le establecen unos niveles de radiación reducidos, mejoran sus niveles de descanso, los resultados clínicos posteriores a los tratamientos que ellos dan son mucho mejores. Pero eso es bastante simple, yo creo, de entender. ¿Sí? Si a una terapia, a un tratamiento médico, le acoplas una buena calidad de nutrientes y un nivel de ejercicio adecuado. ¿Sí? Normalmente los resultados van a ser mejores. ¿Sí? Sí, sin duda. Y hay temas que a lo mejor ahora chocan mucho escucharlos, pero es lo que dices tú, que a lo mejor en Estados Unidos o en otros sitios ya se lleva haciendo o se está Mm. haciendo, y lo que ahora aquí a lo mejor la gente escucha y le parece una locura, dentro de 5 años será normal decir, pues tengo mi disco Spiro en mi casa, la protejo, lógicamente. Yo siempre animo a la gente eso, a abrir la mente, porque antes a lo mejor el médico fumaba en el hospital y estaba visto como normal y nadie decía nada, y hoy en día es una locura. Entonces que, o sea, simplemente esa parte de educación de ponernos la mente abierta, ese sentido crítico, porque a lo mejor lo que hablamos hoy, que parece sorprendente, dentro de 5 10 15 años será como lo más normal del mundo y las consideraciones de cómo tener el wifi en tu casa a lo mejor sean en el colegio, en el libro de texto. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate una cosa, nosotros hemos tratado
a personas con patología, pero cada día más trabajamos, estamos teniendo clientes solamente que entienden esto y que quieren prevenir. Es decir, quieren establecer parámetros donde hacer de su hogar un lugar realmente saludable. Y si un día tienen que tratarse de alguna enfermedad, que el lugar donde se van a vivir con ese problema de enfermedad sea saludable y les aporte, no les reste. Pero, y esto es, como te digo, a día de hoy lo idóneo, ¿de acuerdo? Pero claro, al final las personas que están enfermas, que tienen una patología del tipo que sea, y que no salen o terminan de... Mm, Al final en la vida es como todo. Si quieres hacer algo distinto, tienes, o sea, pero si quieres que las cosas sean distintas, tienes que hacer algo distinto. Cuando ves que las cosas no son iguales, que no se arreglan, tienes que cambiar. Es como el mecánico del coche. mm. Si a la segunda vez regresas por el mismo problema, búscate otro mecánico. ¿Sí? Y esto es que, porque hay que buscar una solución, ¿de acuerdo? Y en este caso, como digo, estoy contigo, creo que cada día está habiendo más conciencia de todo lo que esto implica y cada día las personas están, están de otra manera, ¿vale? Yo creo que esta situación de estos últimos años que han sido donde se nos ha confinado, donde hemos vivido dentro de una situación bastante penosa, mucha gente ha entendido mucho más lo que significa cuidar la salud. Así que bueno, pues, pues me parece perfecto. Cualquier cosa, ya te digo, estamos desde Unidad Verde abiertos, cualquier consulta que necesiten, Mm. cualquier cosa, mm, estamos a disposición. Está genial, Julián, todo lo que comentas y para que la gente a lo mejor que no conoce el tema de la tecnología Spiro, sé que no es tuya, sé que tú trabajas con ella y para ir un poco terminando, que al final creo que es una buena herramienta que a la gente le puede ayudar, a lo mejor, ¿cómo lo recomiendas tú? Si recomiendas tener a todo el mundo en general algún disco Spiro, sé que tienen alguna tarjeta también para el móvil, para el día a día, no sé cómo trabajas tú con ello. ¿O qué recomendarías a la gente que nos escucha? Bueno, nosotros es verdad que nosotros ya tenemos muchas consultas sobre Spiro, ¿eh? Mm, Y de hecho trabajamos, colaboramos mucho con ellos porque llevamos años trabajando con este sistema y ha sido para nosotros, repitiendo lo de antes, clave y fundamental en la mejora de nuestros clientes más afectados. mm. Y a día de hoy digamos, es quizás hacia donde se va a dirigir todo. Eso complementado con las mallas Biocentex, porque la noche no deberían de faltar, ¿sí? Porque eso es un problema continuo, los cables eléctricos que pasan por detrás de paredes y por el suelo. Pero si me preguntas qué es lo que haría con Spiro, evidentemente siempre tendría un Spirocar en mi móvil, eso siempre, Mm. y dependiendo de lo que tuviera, si yo miro por la ventana y veo una antena de telefonía mirándome a la cara desde la ventana de mi dormitorio, yo intentaría tener el disco Spiro más potente, que es el Spiro Disc Ultra, que no puede ser porque se le va de precio, es más caro para la persona, pues el Spiro Pro. Y si no puede ser un Pro, pues un Spiro Disc normal, ¿vale? Y si se lo quiere llevar al trabajo, siempre con él, para que no le moleste, entonces hay un disco que a mí me encanta, o sea, un Spiro que me gusta mucho, que es el Spiro Square X. Ocupa muy poco sitio y es algo que uno puede llevar en el bolsillo y a veces incluso podemos no poner el Spirocar y llevar ese. Hoy me consultaban un matrimonio de profesores que decían, ¿cuál me llevo al colegio? Porque ahí en el colegio hay un wifi muy potente, los niños están con tablets, se conectan a ello. Y bueno, por lo menos, porque no nos va a ocupar, nos va a molestar el tamaño, un Spiro Square X. Yo sí lo haría, ¿de acuerdo? Pero no olvidéis que hace mucho la diferencia. Se complementa muy bien con las mallas Biocentex y luego posteriormente con un filtro de electricidad sucia. Eso sería por lo menos un kit base muy interesante, ¿vale? Pues Julián, Y si muchas hay gracias. patología, permiso, Sí, Íñigo, sí. si hay patología, si hay un problema,
Si estáis viendo y ya me voy, humedades, manchas de moho, tenéis que buscar consulta, ¿vale? No os confiéis. Y nada, por lo demás, esto te lo digo a tu audiencia. Por lo demás, encantadísimo, Íñigo. Muchas gracias. Julián, yo mucho más encantado, vamos, he aprendido un montón la entrevista, has comentado un montón de cosas que hago un montón de cosas mal, que intentaré mejorarlas poco a poco, estoy seguro que a alguien le va a ayudar escucharte a ti, este tipo de entrevistas, y dejaré todos los links para la gente que a lo mejor quiere contactar contigo o trabajar con vosotros, porque seguro que podéis ayudar a mucha gente y eso, podríamos hablar de mil temas que controlas, pero creo que lo dejaremos abierto, si no, para otra ocasión, que a la gente le sirvan todos los consejos y como siempre agradecerte y es que ricasco por tu tiempo, que lo valoro muchísimo. Un placer. Dentro de poco estaremos en el País Vasco. Pues para la gente que nos escucha, que lo tenga en cuenta, Julián. Sí, Para el día ricasco. 12 haremos un tour por allí. Regresamos. La verdad que siempre nos atienden genial y, bueno, como en todos lados, pero tenemos un cariño especial allí. Sí. Lo pondré en mis De- redes sociales seguro. Y Gracias. yo ahora, porque yo te confieso aquí que estoy de alquiler donde vivo yo, pero vamos, que yo sin duda trabajaría con vosotros porque todo lo que sea cuidar la salud es buena inversión siempre, siempre. Pues ya sabes que a veces se pueden hacer muy pequeñas cosas con un mínimo de esfuerzo económico y ya uno está incidiendo positivamente. Pues Julián, lo tengo en cuenta y te lo comentaré seguro, sí, ricasco. Muchas gracias. Un gran Vale, abrazo. un abrazo, abrazo.